Este video muestra el momento en que un grupo de hombres se preparan para atacar al jefe de seguridad pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Un camión se estaciona en medio del céntrico Paseo de la Reforma, en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec. Del interior bajan una veintena de individuos con armas largas. Otros se quedan arriba del vehículo, desde donde se organizan y apuntan aparentemente en espera de la camioneta del funcionario, que fue baleada con armamento de guerra, según confirmaron las autoridades. Dos policías que eran escolta del jefe de seguridad y una mujer que pasaba por la zona murieron. Omar García Harfuch recibió 3 balazos, pero sobrevivió y culpó del atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ven, mira, ven, ¿quieres ver? La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tiene identificados y confirmados. Estos dos que lo acompañaban a Oseguera Cervantes, ¿tenían algún rango dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación como algunos de los capos o mandos cercanos a Oseguera Cervantes? Eran personal de su seguridad cercana. La otra persona que pierde la vida, sí era un mando de la organización, lo que informó el general secretario, apodado el Tuli. Él pierde la vida cerca de Autlán, él sí era un mando dentro del Cártel Jalisco. ¿Ya tomaron la decisión de qué se hará eventualmente con los restos de Oseguera Cervantes? El secretario Omar García Harfuch recibió 400 impactos de bala en su camioneta blindada el 26 de junio del 2020, para ser exactos. Ese día era el día en el que el Cártel Jalisco Nueva Generación había decidido que Harfuch iba a morir. Y no murió. Pero este fin de semana, finalmente Harfuch le respondió el saludo a quien le mandó esas balas. 6 años tardó la respuesta, pero llegó. Y llegó de la manera más contundente posible. El viernes 26 de junio del 2020, repito, Harfuch iba camino a su trabajo. Justo pusimos el video de cómo sucedió en aquel momento ese atentado contra el secretario de Seguridad Pública. En ese entonces no era el secretario de Seguridad Pública, era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Como a las 6:30 de la mañana, un comando precisamente de este cártel lo intercepta en una de las avenidas de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, en Lomas de Chapultepec. Lo atacan con fusiles muy poderosos, fusiles Barrett calibre 50, que por cierto son del uso exclusivo del ejército de países occidentales como de la OTAN, por ejemplo. Imagínense, es lo que se usa en la guerra en Ucrania, para que tengamos contexto. Y le dan 400 impactos de bala con estas Barrett calibre 50 que perforan blindajes, que le echaron granadas de fragmentación. Su camioneta quedó como coladera. Más de 400 balazos para matarlo. Al final se cuelan 3 impactos de bala en su cuerpo, 2 escoltas de Harfuch lamentablemente muertos. Una mujer que pasaba por ahí también perdió la vida, y Harfuch sobrevivió de milagro, o sobrevivió por el blindaje de primera y también por el buen trabajo de sus escoltas, que lamentablemente 2 de ellos fallecen. Y en ese momento, pues Harfuch, que era jefe de la policía
de la Ciudad de México, pues logró sobrevivir. El Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, era entonces el líder del cártel más poderoso y más peligroso de México, con presencia internacional, con alianzas en todos lados, en todo el planeta Tierra, con gobiernos locales comprados, con capacidad de coordinar un atentado de fuerzas especiales contra un funcionario de alto perfil, y la diferencia de poder en ese entonces era abismal. La percepción que había es que este cártel era más poderoso incluso que el Estado mexicano. Un secretario de seguridad local contra el capo más peligroso y buscado del mundo. El Mencho, por supuesto, en ese entonces, junto con el cártel, sentía la confianza para mandar ese mensaje. Si alguien estorba, lo mata. No importa el nivel. Hoy, 6 años después, las posiciones cambiaron de una manera que parece distópica. Omar García Harfuch, ahora secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, es el encargado de la estrategia de seguridad de todo el país. Y el Mencho, bueno, el Mencho ya no es el más poderoso, ahora se está dialogando en la mañanera qué se va a hacer con su cadáver. Los propios reporteros le preguntaron que si ya se decidió qué se van a hacer con los restos que pertenecieran a Nemesio N. Y bueno, pues se ha confirmado que como cualquier resto mortal, pues se le entregará a sus familiares después de que se hagan los servicios periciales. Lo subieron a un helicóptero para intentar salvarle la vida, por supuesto. No pudieron, murió durante el traslado aéreo después de un operativo en Tapalpa, Jalisco, ayer domingo 22 de febrero, para los que nos miren en diferido. Ayer puntualmente nosotros nos conectábamos para informar de esto y ahí está la primera capa de esta historia, amigos. El que ordenó matar a García Harfuch en el 2020, este fin de semana perdió la vida con la estructura que Harfuch lidera en el país. No es que Harfuch personalmente haya dado la orden de fuego, obviamente, no funciona así, pero es el jefe de todo el sistema de seguridad y era un objetivo prioritario, un generador de violencia. Los militares que entraron a Tapalpa, los de la Fuerza Aérea que hicieron el trabajo de inteligencia, los de la Guardia Nacional que apoyaron el operativo, todos ellos responden a una sola persona. La cabeza de esto es Omar García Harfuch. Y esa, amigos, es la venganza institucional, no personal. La venganza institucional que se viste de legalidad. Nadie en México está por encima de nuestro país, ni del ejército mexicano, ni de nuestras instituciones de seguridad pública. Nadie. Y este es el mensaje que quedó claro este domingo. Pero hay más coincidencias en esta historia que vale la pena señalar. Esto no solamente es un capricho del destino. Esto habla de cómo funciona ya el poder en nuestro país. En el 2020, cuando atentaron contra Omar García Harfuch, el gobierno federal, encabezado en ese momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad, que era Rosa Isela Rodríguez, Harfuch curiosamente dependía de ella, era su subordinado en la estructura jerárquica de seguridad nacional, y aunque el ataque fue en la Ciudad de México, las investigaciones siempre señalaron hacia Jalisco, hacia el cártel Jalisco Nueva Generación, hacia el Mencho muy concretamente. En esos años el gobierno de López Obrador mantuvo la política de abrazos, no balazos, de diálogo con las organizaciones criminales, de no confrontación directa. Muchos críticos señalaban que el cártel Jalisco creció precisamente abusando de esa política. Pero Omar García Harfuch no piensa igual. Por supuesto que no se le olvida el atentado. Harfuch sobrevivió, pero el cártel siguió operando. Siguieron matando gente, siguieron expandiéndose, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum en la presidenta y con Harfuch, el sobreviviente, la entonces víctima que sobrevivió, ahora en seguridad, con una estrategia que dio un giro totalmente radical. El operativo del fin de semana
no fue un golpe de suerte, fue un trabajo de inteligencia de meses, con colaboración de agencias estadounidenses, con seguimiento satelital de grado militar, con infiltraciones en las comunicaciones del cártel. Y cuando localizaron a Oseguera en esa zona serrana de Jalisco, no mandaron a un grupo de policías municipales, mandaron a fuerzas especiales del ejército mexicano, a las élites de seguridad pública, con apoyo aéreo, con capacidad de fuego muy superior. Y quedó claro quién es superior cuando se trata de armamento, cuando se trata de entrenamiento, cuando se trata de enfrentamiento. Y duró lo que tuvo que durar. En el lugar, lamentablemente, fallecieron 8 de sus escoltas. Inicialmente se habían dicho que eran 4. Después de ingresar al lugar se confirmaron que hasta el momento habrían sido 8 los fallecidos, otros 3 que resultaron gravemente heridos. El propio Nemesio Oseguera, que recibió impactos que le costaron la vida durante el traslado. Aseguraron armamento de alto poder, vehículos blindados artesanales. Lo más preocupante, entre esos armamentos que se decomisaron, había lanzacohetes aéreos, de esos que se usan de nueva cuenta en la guerra en Ucrania para derribar las aeronaves rusas. También había entre esos lanzacohetes, por cierto, un lanzacohetes de fabricación rusa. Al parecer, aunque no se confirma, podemos deducir que el resto era de la OTAN, o sea, de ambos bandos tenían armamentos, tenían capacidad de guerra. No era una banda narcotraficante, ya era un ejército dentro, un ejército paralelo al ejército mexicano. Un ejército irregular operando en territorio nacional. Y aquí viene el otro matiz de esta historia, porque en el 2020, después del atentado, Harfuch da una entrevista donde dijo que él sabía quién había ordenado el ataque, que él lo sabía, que tenía los nombres y que era solamente cuestión de tiempo. En ese momento muchos lo vieron como una bravuconería, como el típico discurso de funcionario que promete justicia, que no se le va a olvidar quién dio la orden, pero pues que no está al nivel para poder hacer nada. Usualmente ese es el discurso tradicional, pero resulta que no fue así. Resulta que Harfuch se guardó ese rencor, lo transformó en estrategia y cuando tuvo el poder para hacer algo, lo hizo. Y lo hizo este fin de semana, junto con todas las instituciones de seguridad pública de nuestro país. No es cualquier cosa pasar de ser la víctima que sobrevive a 400 balazos Barrett calibre 50 de un atentado en donde planeaban que ese fuera su último día de vida, a coordinar la caída de quien ejecutara precisamente y ordenara ese atentado. Eso requiere mucha frialdad mental, una disciplina, una paciencia que muy poca gente tiene, y la mayoría pues hubiera salido corriendo, porque esa fue no solo una advertencia, le tiraron a matar. Salió vivo de milagro. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.